Imagínate esta historia. Eres un niño de 4 o 5 años y tienes un interés particular, pues, por la historia. Te gustan mucho las guerras mundiales, te gusta mucho la historia medieval y todo eso. Sigues creciendo y cuando llegas a primaria, tienes un profesor que te dice que dejes de leer tanto y dejes de estar por historias que ya han pasado y no tienen ninguna relevancia, y que te centres en estudiar matemáticas, que es lo que realmente importa. Entonces, creces toda tu vida oprimiendo esa voluntad que tú tenías de pues que te gustaba la historia. Y al final llegas al mundo laboral con una carrera que tus padres o tu posible profesor te ha recomendado y te das cuenta de que estás muy perdido, no estás haciendo algo que de verdad te apasione y te guste. Pues bueno, esto es un problema que le pasa a un montón de gente y vamos a hablar de esto en este vídeo. Hey, ¿qué pasa, Josep? Y en el día de hoy os vengo a hablar de un tema súper interesante de un podcast que he visto de Andrew Huberman y Robert Greene. Robert Greene es el autor de Las 48 leyes del poder y muchos libros más. Y estaban hablando del sentido de la vida, es decir, de cómo la gente llega al punto de sentirse satisfechos con lo que están haciendo y no dejarse guiar pues por los demás, es decir, no escuchar a las voces de fuera pues para hacer lo que a ti realmente te interese. Y es que en este podcast hablaban en profundidad de cómo funcionaba todo el tema de tu propósito personal y de cómo, si encuentras tu propósito y encuentras lo que de verdad te apasiona, no hay nadie que te pueda distraer. También tenían en cuenta de que el éxito dentro de tu propio propósito llevaba a sus propias distracciones y cómo podías suprimir esto. Y básicamente empezaban hablando en la charla de cómo tú eres tan especial, es decir, tú tienes, por ejemplo, un ADN, eres una persona que probablemente no se vaya a repetir nunca en la historia ni haya pasado jamás. Entonces, eres básicamente único. Entonces, ¿por qué desperdiciar todo lo que a ti te gusta, lo que a ti te apasiona, lo que a ti, pues, te apasiona hacer en tonterías que te dicen tus profesores? Es decir, ¿por qué tienes que escuchar a tu profesor de matemáticas que te está diciendo que aprendas álgebra cuando a ti te importa una mierda? Pues obviamente no le tienes que hacer caso. También en este podcast hablaban de 5 diferentes inteligencias que me han parecido muy interesantes y os quería compartir. Y es que había la inteligencia intelectual, la de las palabras, el abstracto, que es donde entran las matemáticas, los números y cosas así, el cinético, es decir, de todo lo que es el cuerpo, de deportes, etc., y social. Tú, para encontrar lo que realmente te importa en la vida y tu sentido de vida, tienes que mirar un poco a cuando eras pequeño y de cuál de estas 5 cosas pues tú eras más fan. Y en básicamente, ¿cuál era tu talento natural? Es decir, pues en mi caso, por ejemplo, siempre se me han dado muy bien los números. Entonces, pues a mí todo el tema de cuerpo cinético, por ejemplo, a mí los deportes, pues cuando era pequeño no se me daban nada bien. O por ejemplo, las palabras nunca me había interesado, solo me gustaba leer, pero en sí escribir no me interesaba nada. Piensa pues cómo tú recuerdas las cosas, es decir, si te gusta más recordar las cosas con palabras, no sé, es algo muy autista de mí, pero por ejemplo yo recuerdo muchas cosas por números, es decir, yo que sé, si es el nombre de una persona, le asigno un número del alfabeto, y yo que sé, si es el 5 sé que su nombre empieza por E. Es una puta cosa súper autista, pero a mí me funciona. O por ejemplo, hay gente que recuerda cosas que como sensaciones en el cuerpo, es algo súper interesante. Pero también piensa en eso y encuentra algo en lo que realmente estés emocionalmente comprometido. Es decir, te voy a dar un ejemplo. El día de, si eres un poco mayor, las Torres Gemelas o cuando España ganó el Mundial. Mucha gente recuerda lo que estaba haciendo en ese día. ¿Por qué? Pues porque ese día pues tuvo una notación emocional que les importó mucho a ellos. Y eso hizo que se acordaran de todo lo que hicieron el día, hasta la ropa que llevaban. Y eso es porque estaban emocionalmente comprometidos con ese día. Pues lo mismo te pasa, si a ti hay algo que de verdad te apasiona, estás emocionalmente comprometido con eso y facilita mucho el aprendizaje. Es decir, a mí temas que no me interesan una mierda, como le podríamos decir la sociología que tengo que estudiar ahora en la uni que ya he acabado, pues es una mierda, no me gusta. O sea, tengo que estar 5 horas para que me entre en un tema en la cabeza, no tiene ningún sentido. Y básicamente también hablaban de que intentes pintar como un cuadro grande y de ahí pues ver no realmente toda la gratificación instantánea que puedas tener de pues estar con el móvil o con las drogas o con lo que sea, sino piensa también en lo que te gustaría estar haciendo en un futuro y cómo puedes sacrificar un poco el presente pues para tener lo que quieres en el futuro. Y nada más que decir, esto era un pequeño extracto que he estado escuchando del podcast y la verdad que me ha parecido muy interesante y pues simplemente os lo quería compartir. Así que sin nada más que decir, espero que os haya gustado el vídeo, un besazo, un saludo y hasta la próxima. Adiós.